Muy bien, entonces recuerden poner su nombre en el chat, por favor, para su asistencia. Muy bien. El primer tema que estuvimos viendo en esta unidad fue el de geografía regional. Entonces, recordemos que dependiendo de la región o de la ciudad, así va a ser su forma de comercio. Y mediante los medios de transporte y las telecomunicaciones es que se van dando, ahí viene, a través de las telecomunicaciones es que esta economía se va transformando de ser una economía regional, por ejemplo, de una economía de Norteamérica a una economía internacional, a una economía de Suramérica, donde solo en los países de esa parte del continente negocian, entonces a través de telecomunicaciones y de transportes van convirtiéndose hacia una economía internacional. Y les mostraba ahí las redes de interconexiones marítimas, aéreas y también terrestres que hay entre los países para ir comerciando. Las características de las economías por regiones se dividen de esta manera. Está la región homogénea, que quiere decir que dentro de esa región todos los países tienen un mismo modo de comerciar, tienen una unidad territorial. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, ellos tienen una región homogénea, ¿sí? Su unidad territorial y de comercio es muy parecida. La región polarizada depende de la influencia territorial marcada de distinta manera a todo lo demás. Hablábamos en esa ocasión que les di esta clase, hablábamos de Centroamérica, en donde en las capitales de los países, así como Guatemala, la capital es la que maneja y está influenciada por la economía. Todo lo demás del país, todos los demás departamentos del país están influenciados por la economía de la capital. Lo mismo pasa en todos los países de Centroamérica. La capital es la que manda la economía del país. No es que cada región o cada departamento tenga su propia independencia económica. Entonces, esto es así. Esa es la región polarizada. Ahora, la región económica se divide en dos teorías antiguas, ¿verdad? La de August Locht y la de Karl Marx. La de Locht dice que la economía se va a ver influenciada por la cultura y la geografía. Y Karl Marx dice que se va a ver influenciada por la misma naturaleza del hombre, por las mismas economías de alrededor y por la sociedad. En la región productiva vamos a ver que hay especialización de producción. Por ejemplo, en los países más industrializados o en los países que solo generan las materias primas. Dependiendo de qué modelo regional tengan, entonces así va a ser su especialización de productividad. Recuerden poner su asistencia, chicos. Solo tengo la asistencia de 4. ¿Sí? Falta 1, creo yo. No sé quién no ha puesto su asistencia. Bueno, entonces vamos viendo aquí que dependiendo de la región, así va a ser la economía. La siguiente clase que vimos fue la geografía regional y los modelos de mercado regional en una economía. Vimos 3 tipos,
que estos son como de los más nuevos que hay. Obviamente no existen solo estos tres, hay muchos modelos más, pero estos son los que más se están manejando, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Y recordemos que nosotros dependemos de la economía norteamericana. Entonces, está el modelo neo-tayloriano, que se basa en la teoría de Taylor, en donde a más productividad, a mayor mano de obra, mayor productividad, y entonces es el ejemplo que vimos son las maquilas. En Latinoamérica hay mucha maquila y mucha transnacional en donde se consigue mano de obra barata y se trabaja por medio de supervisores y de mandos medios que van a estar al tanto de que las personas trabajen constantemente y entonces la productividad sea la que surja. Entonces, esto se basa en cuanto a escalas de rango, en donde la más baja va a ser los obreros, los medios, los supervisores, y los altos mandos van a ser las direcciones internacionales o de transnacionales. Este es el modelo que más se practica, como les decía, en Latinoamérica. En Norteamérica y Europa, entonces ya vemos que se utilizan estos dos, el modelo californiano, en donde se hacen ciudades alrededor del trabajo y se atrae al trabajador hacia estas ciudades para que tenga su vida en comunidad como eje de su vida el trabajo y que su trabajo le apasione, digamos. Motivan de tal forma al trabajador para que coma, viva y respire del trabajo que hace y de la compañía a la que trabaja. Entonces poníamos de ejemplo la compañía de Google y la de Facebook. Y está el modelo saturniano o la de región, que veíamos como modelo algunas ciudades de Estados Unidos como la de Chicago y la de Boston, creo que no estoy mal, en donde la ciudad misma se mantiene, no depende de la economía en sí nacional, sino que solo la ciudad es tan comercial, todos tienen un comercio y ese comercio se da entre ellos mismos. Entonces por eso se llama saturniano, porque no sale de ese eje. No necesitan ir a otras ciudades a obtener materias primas porque ellos mismos las producen. No necesitan ir a otras ciudades a construir algo porque ellos están totalmente industrializados para poder generar sus propios recursos. Y es entonces que es de autoconsumo y con eso se estabilizan y sobreviven. Entonces este es otro modelo que también es muy trabajado en Europa. Ahora, las escalas de funcionalización que vamos a ir viendo que son los bloques económicos entre los continentes. Tenemos la escala internacional en Europa, que sería el bloque económico de la Unión Europea. Entre todos estos países tienen acuerdos en donde se unificaron su moneda, los acuerdos arancelarios son mínimos y todos tienen una cuota para un Producto Interno Bruto a nivel Europa y también lo dividen cada uno a nivel nacional. Esto con el fin de que la economía del continente se levante. No todos los países están dentro, pero sí la mayoría. Está la escala internacional en América o los bloques económicos de América y tenemos el más grande, que es el de Norteamérica y de la Unión de NAFTA, de México, Estados Unidos y Canadá. También tenemos el mercado común centroamericano, que es toda Centroamérica menos Panamá. El CARICOM, que son todas las islas del Caribe y las Guyanas. Mercosur, que son todos los países petroleros de Sudamérica.
la comunidad andina, que son Chile, Perú y parte de Bolivia, creo yo. Y el APEC, que es la Corporación Económica para Asia y el Pacífico, que ya son eh, países latinoamericanos unidos hacia Japón, China y Taiwán. Y tenemos las escalas nacionales, que ya son igual acuerdos económicos entre el Estado y la población comerciante en general. Las escalas regionales, que son entre la población o transnacionales, con las comunidades y las municipalidades de cada país. Las escalas locales nos llevan a los bancos. Obviamente aquí en Guatemala no manejamos un banco tan grande, pero tenemos un banco nacional. Los bancos más grandes del mundo lideran estas escalas locales en donde ellos son los prestamistas, obviamente, de tanto financieros como económicos, para que los países vayan funcionando y emprendiendo nuevos negocios y nuevas empresas. Muy bien. Se recordaron de los temas, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Todos estos temas los vimos al inicio del bimestre. Entonces, vamos a hacer un repaso y vamos a ir escribiendo las preguntas que yo tengo aquí y estas les van a servir para su examen, ¿sí? Todo lo que vayamos viendo ahorita obviamente les va a servir para su examen y pues para que se les vayan quedando los temas y no sea solo hablar yo, ¿verdad? Sino que ustedes también puedan trabajar. Entonces, tienen ahí a la mano, sacan su lapicero, su cuaderno y vamos a escribir. Muy bien, excelente. Bueno, pongan ahí la fecha de hoy, el título cuestionario de repaso. Pregunta número 1. ¿Cuál es la división de las regiones productivas? ¿Cuál es la división de las regiones productivas? Número 2, dejen un espacio. ¿Qué características tiene la región homogénea? ¿Qué características tiene la región homogénea? Número 3. Dejen el espacio siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la región polarizada? ¿Cuál es la región polarizada?
¿A qué se refiere la región económica? ¿A qué se refiere la región económica? ¿A ¿Cuál qué es se refiere? la región económica? Y, a ver, ¿qué es la región productiva? ¿Qué es la región productiva? Miss, Sí, me quedé en las 5. Ya no oí nada. ¿a qué se refiere la región económica? Esa la tengo en la 4. Ah, bueno, entonces, ¿qué es la región productiva? Bueno, vamos a contestar esas 5 primero y luego seguimos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la división de las regiones productivas? ¿Cuál es la división de las regiones productivas? Entonces lo vimos aquí. La división de las regiones productivas es región homogénea, región polarizada, región económica y región productiva. ¿Sí? ¿Qué características tiene la región homogénea? Vamos a poner ahí. ¿Es una unidad territorial? Es una unidad territorial que se define con un factor único, que se define con un factor único de diferenciación. De diferenciación que puede ser físico, climatológico o político. Es una unidad territorial que se define con un único factor de diferenciación que puede ser físico, climatológico o político. Ahora, ¿qué es la región polarizada? Sería vamos a ver. Su característica. ¿Vamos bien? Vamos a la 3, pregunta 3. La característica principal de esta región
es que hay un núcleo central. Articulado con las áreas satélites. Articulado con áreas satélites que lo rodean. Articulado con áreas satélites que la rodean. La región económica se basa en la distribución territorial, se basa en la distribución territorial de actividades productivas, de actividades productivas. Y el consumo de los productos, y el consumo de los productos. Y en la región productiva es la división territorial del trabajo, la división territorial del trabajo en la que se especializan, territorial del trabajo. En la que se especializan en la producción de bienes, que sus recursos le permiten, Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los modelos de producción regional más recientes? ¿Cuáles son los modelos de producción regional más recientes? El modelo neo-tayloriano, el modelo californiano y el saturniano o región sistema. Siguiente pregunta. ¿Qué son los acuerdos internacionales de funcionalización? ¿Qué son los acuerdos internacionales de funcionalización? Son macroeconomías
impulsadas por acuerdos para eliminar barreras arancelarias, para eliminar barreras arancelarias y aduanales entre los países. Entre los países miembros de bloques económicos. Miembros de bloques económicos. Mencionemos en la siguiente pregunta. Mencione 3 bloques económicos. A ver, díganme uno ustedes. A ver, Ishpatá, dígame uno. Un bloque económico. ¿Cuáles son esos, Miss? Donde se unen los países para eliminarlos. La Unión Europea. Exacto. Me estaba molestando, ya me había asustado. Pongamos ahí entonces la Unión Europea. A ver, Mailing. Mencióneme otro bloque económico. Mailing. Bueno, supongo que no sabe. Xiomara, un bloque económico. No vi, no me acuerdo. Tenemos el más grande de América, o sea, de los países más grandes, que sería el de NAFTA. Muy bien, NAFTA. N-A-F-T-A, NAFTA. Y tenemos el bloque de MCC. MCC, que es el bloque centroamericano. MCC. Muy bien, esos son 3 de los varios que hay. Solo Guatemala, si no estoy mal, pertenece a 8 tratados de libre comercio que lo hacen acreedor entonces a pertenecer al bloque económico de Estados Unidos, de América y de Asia. Pertenece a 3 bloques económicos, bueno, y al de Centroamérica. Son 4, entonces 4 bloques económicos a los que pertenece Guatemala con 8 tratados de libre comercio. Bueno, ¿cómo funcionan las escalas de economía funcional nacional? ¿Cómo funcionan las escalas de economía funcional nacional? A través de políticas del Estado que impulsen
la competitividad económica a través de políticas del Estado que impulsen la competitividad económica. ¿Cuáles son las características de la escala económica regional? ¿Cuáles son las características de la escala económica regional? Entonces, ponemos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, petroleras o mineras. Se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, petroleras o mineras. Y lo más importante, reciben inversiones nacionales y extranjeras. Reciben inversiones nacionales y extranjeras. Reciben Inversiones nacionales y extranjeras. Bueno, nos vamos a quedar hasta esta pregunta. Ya el día miércoles que nos veamos otra vez en geografía, seguimos con el cuestionario y con los temas que estuvimos viendo, ¿sí? Porque de aquí en adelante ya son preguntas de los otros temas. En este momento, entonces, aunque tengan mala letra, aunque hayan escrito así con toda la pereza del mundo, le toman una foto a ese cuestionario y me lo envían a mi correo. A más tardar tiene que estar ahí a las 9:15. Si me lo mandan después de esa hora, ya no se los tomo en cuenta. ¿Estamos? Por favor. Sí. Y si, y si lo hice en un archivo de Word, es que no tenía cuaderno a la mano. Vaya, igual, mándemelo. Bueno. Mándemelo con su nombre y todo, ¿verdad? Me mandan ahí. Igual, pues en el correo aparece su nombre, pero no está de más que le pongan su nombre, por favor. Ahí estamos. Entonces, estén pendientes, por favor, tanto de las tareas del portal como de las invitaciones que les mando, que tengan bien la hora, la fecha y toda la cosa. Y disculpen que hoy no sé qué pasó, se borró esa cosa y cuando yo quería entrar ya no podía. Pero estén ahí avisándome, Miss, ¿qué pasó? ¿Ok? Bueno, los veo mañana en finanzas otra vez. Se cuidan.